Vamos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si, si lo podemos leer en la versión NTV. Versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Dice las Escrituras: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es el desafío que Dios nos planta. Y lo que Dios quiere realizar en nosotros es transformar nuestro ser. Y la única manera, dice Dios, es de cambiar nuestra manera de pensar. Admire la persona que está a su lado si está dispuesto a que le cambien la manera de pensar. Porque ese es un desafío. A ver, ¿quién quiere cambiar su posición que siempre ha tenido ese estilo de vida, ese estilo de hacer, ese estilo de desarrollar y ese estilo de hablar, ese estilo de mirar, ese estilo de conducirse? Quién quiere cambiar esa posición? Porque el problema más grande que nos encontramos en el cristianismo o en el camino cristiano es que la mayoría que viene a los caminos de Dios pretende ser cristiano todavía con su mismo estilo de pensar, con su misma manera de vivir y con su misma manera de razonar. Por eso es que hay cristianos que en realidad no van a cambiar jamás van a cambiar porque no quieren cambiar su manera de pensar. Ellos ya tienen establecidos las cosas que ellos quieren, como quieren y de la manera que quieren. Hay cristianos que ya quieren vivir sus vidas cristianas como ellos siempre han vivido sus vidas secundarias antes de venir al camino cristiano. Y es por eso que su manera de vivir no va a ser cambiada, porque su manera de pensar no puede ser transformada. Le voy a volver a leer donde dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. O sea, Dios quiere transformarnos en personas nuevas. Y la única manera de hacerlo, dice Dios, es cambiándoles la manera de pensar. Es ahí donde dice las Escrituras: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Por lo tanto, nadie puede llegar a conocer la voluntad de Dios si no estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar. Por eso que hay muchas personas que desgraciadamente siempre están buscando, ¿no? Dios, ¿qué quieres con mi vida? Como decíamos el domingo. No entiendo, hermano, para qué Dios me llamó. Claro, nunca va a... Que si el cristiano no conoce la voluntad de Dios o para qué Dios lo ha llamado o qué es lo que Dios quiere con la vida de este cristiano, es porque este cristiano terco, es terco y quiere vivir su vida cristiana como él mejor piensa. Y por lo tanto, nunca va a llegar a conocer lo que Dios quiere hacer con su vida. Conoce a personas tercas, ¿m? donde no le entra, donde no le entra
lo que se le dice que tiene que hacer. No, o sea, Dios dice, no, yo te voy a cambiar tu manera de pensar. Y la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es a través de las escrituras. No hay otra manera de cambiar su manera de pensar. Y si no establecemos la manera de pensar de lo que Dios quiere con nosotros, entonces vamos a fracasar constantemente. Ahora miren, aunque si la persona pueda comenzar comenzar como Dios manda y después volverse terco, pero no puede permanecer terco. ¿Saben por qué? Ahora vamos a seguir estudiando cuando hay una regeneración de una persona que se volvió terca y cuando hay una perseverancia en la terquedad y Dios cómo los califica a ellos, porque hay quienes se mantienen en una forma terca de vivir, que son dos aspectos muy diferentes. Entonces es uno de los gigantes más tremendos que tenemos. La Biblia de las Américas, lo dice de esta manera. Siempre el versículo 2, la versión Biblia de las Américas, lo dice así. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se tiene que renovar? Nuestra mente. Nuestra mente. O sea, el propósito que Dios haya comenzado una obra o nos haya dado el privilegio de habernos escogido y de habernos llamado para la salvación, no es para que nosotros seamos la misma persona que fuimos. No, dice Dios, mi propósito es hacerte totalmente nuevo y la única manera es cambiando tu manera de pensar, o sea, renovando tu mente. Esa es la única manera que Dios puede transformar nuestras vidas. O sea, objetivo número uno que Dios tiene para con nosotros es transformar nuestras vidas al punto de hacernos una nueva persona. El medio que utiliza Dios es cambiando nuestra manera de pensar por la palabra de Dios. No hay otra manera en la que podamos ser una nueva persona. Entonces, si alguno de nosotros piensa que es una nueva persona, pero no admite la palabra de Dios en su vida, entonces esa persona nunca va a llegar a ser una nueva persona. Nunca. Si usted es un cristiano que constantemente está luchando con la palabra de Dios y no quiere dejar la palabra de Dios, ese es un problema bastante grave. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice, aquel día el Señor Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó. Mientras que la gente se quedó en la playa, entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, de 60 y hasta 30 semillas por uno. El que tenga oídos para oír,
Oiga, lo que nos interesa es ver dónde cayó, en qué terreno cayó parte de la semilla. Al inicio, en el versículo 4 dice, al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino. No, este enseñamiento, esta parábola, quizás esta primera parte no se explica muy bien la categoría de personas que hay dentro de una congregación. Son cuatro categorías que hay dentro de una congregación. La primera categoría o el primer encabezado es lo que nosotros vamos a analizar. Y lo que nos está diciendo que hay parte de la semilla que cae junto al camino. Junto al camino es una estrada de demasiada dureza, donde no se puede penetrar la semilla. Ese es el discurso, que no hay lugar. No hay lugar para que la semilla, o sea, ni siquiera tiene algo suave o como la tercera parte donde dice que hay un lugar donde hay piedras, pero hay un poquito de tierra, pero crece, pero no se produce porque el sol, porque no tiene raíz, o sea, no produce. Pero la primera semilla, o sea, la palabra de Dios cae en un lugar donde no encuentra espacio, es demasiado duro, es demasiado duro, donde no ha sido trabajado. Si usted sale a sembrar y va a echar sus semillas en lugar pisoteado, en lugar duro, usted va a ver que sus semillas se quedan ahí y se mueren sus semillas. Entonces, lo que él está diciendo es que hay personas donde tienen el corazón duro, donde la semilla no va a encontrar lugar. ¿Me entiende? Por eso es que no se nos parezca extraño que cuando escuchamos la palabra, al rato ya nos hemos olvidado. Que no se nos parezca extraño. ¿Me entiende? Porque eso es significativo de una persona que tiene el corazón duro. ¿Y por qué tiene el corazón duro? Porque la persona no quiere cambiar su modo de pensar, no quiere cambiar su modo de pensar. Por eso es que tiene duro. La palabra no puede obrar en ese corazón. Y lo más, ¿sabe qué es? Que en estos tiempos, como hay estos medios de comunicación de Internet, lo más incoherente que hacen este tipo de personas que están escuchando predicaciones día, tarde y noche. Día, tarde y noche están escuchando predicaciones, pero la palabra está desperdiciada, literalmente desperdiciada porque es un terreno duro. O sea, si usted es un cristiano que no quiere cambiar su modo de pensar, porque al cambiar su modo de pensar va a tener que cambiar su modo de vivir, su modo de hablar, su modo de comportarse, su modo de vestir, su modo de actuar, su modo de todo va a tener que cambiar. Entonces, como hay personas que no quieren cambiar su modo de vivir, su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de vestir, su modo de con quién se junta, en todas las áreas, como hay personas que están dentro de una iglesia donde no les interesa cambiar en nada, entonces la palabra de Dios va a encontrar ¿qué cosa? Tierra dura. Y eso Dios lo identifica terquedad, terquedad. Por eso es que eso es un desafío bastante grande que Dios tiene con nosotros. Él no nos ha llamado, hermanos, para que sigamos siendo el mismo tipo de personas que fuimos antes de que Él nos llame. Él quiere transformar nuestra manera de ser al punto de hacernos una nueva persona en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hay personas que no les entra,
Por más que le hable y le dice y le da ejemplo, le da enseñamiento y por más que le dice y le dice, no le entra a la cabeza por ningún lado. Se mantienen en una sola posición como las que han adquirido. Entonces el tema que vamos a tocar ahora se llama la terquedad. Vamos a ver algunas en su etimología, digamos, de la palabra latín. Viene la palabra latín que significa tescum. Que su definición o su concepto de esta palabra es difícil de labrar. Difícil de labrar. Es por eso que la palabra de Dios no puede obrar en terreno así. Un corazón terco no puede, o sea, no puede. Tescum significa difícil de labrar. Definición de esta palabra es cumplir mi propio propósito por encima de lo que Dios quiere en mi vida. Esa es una definición. Cumplir mi propio propósito por encima de lo que Dios quiere de mi vida. Esa es la primera definición. O sea, a este tipo de creyentes que son tescum, son difíciles de labrar, ellos cumplen sus propósitos por encima de lo que Dios les está hablando constantemente. Definición número 2, insistencia en seguir mi propia voluntad. Esa es una persona terca. Insistencia en seguir mi propia voluntad. Lógicamente, pues Dios no puede renovar un pensamiento cuando hay una persona que tiene su propia manera de pensar, ¿no? Es imposible. Es imposible que Dios pueda hacer una nueva persona y cambiarle su estilo de vida y proyectarlo para que Dios lo ha llamado y hacerle ver cuál es el propósito de su vida. Y por la causa de Cristo es imposible que pueda desarrollarse ese estilo de vida cristiano cuando la persona no rinde su voluntad, su estilo de vida, su manera de pensar y su propia conducta a las manos de Dios. Por eso que usted va a encontrar personas que constantemente tienen un estilo de vida desafiante a lo que Dios quiere, por más que la palabra de Dios está sonando en sus orejas, porque como le digo, hoy por vía de estos medios de comunicación, pues hay creyentes que paran oyendo predicaciones o estudios todo el tiempo. Pero encuentran tierra tescum, no se puede labrar, no se puede labrar, se mantienen en una posición, por más que estén constantemente escuchando. Ahora, esta palabra, terquedad, tiene también sus sinónimos, que son varios. Primero, obstinado. Obstinado. Segundo, pertinaz. Tercero, tosudo. Tosudo. Cuarto, autosuficiencia. Y esto es interesante, o sea, una persona terca es una persona que no se deja conducir porque es autosuficiente. ¿Me entiende? Es autosuficiente. No puede cambiar su manera de pensar porque cree que es autosuficiente. O sea, no tiene corazón de discípulo. Quinto, inflexible. No da su brazo a torcer. Yo lo pienso así y así es. ¿Conoce personas así? A mí la persona que está a su lado. Eso es mi estilo de vida, dice.
Sexto, son testardos o testarudo, porfiado, dar la espalda. Es interesante eso. Es más o menos lo que Dios le decía a Jeremías. Te voy a mandar a un pueblo que es terco, testardo, y le vas a pronunciar mis palabras, pero que no les va a interesar nada, que cuando tú les das la espalda, ellos se van a reír y se van a mufar de ti, le decía. Eso es dar la espalda. Otro sinónimo es cabezota. Este significado es, pues, lo que nos dicen, lo que nos decían nuestros padres, ¿no? ¡Qué cabezón eres! ¿No? ¡Qué cabezón eres! Y el otro sinónimo de esta palabra terquedad también es rebeldía. Eh, en lo que he encontrado yo como sinónimos de esta palabra son 10 sinónimos, seguramente es muchas otras más, pero pienso que hasta ahí son bastante entendibles ya lo que nos está diciendo. Entonces, yo creo que no hay mayor oposición a nuestro desarrollo espiritual que nosotros mismos. No hay mayor desarrollo, o perdón, opositor a nuestra vida espiritual que nosotros mismos. No existe. Ahora, Jeremías capítulo 17, versículo 23. Jeremías capítulo 17, versículo 23 dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Si lo leemos en la traducción NTV, es el mismo significado, algunas palabras es muy importante. Jeremías 17:23. Pero ellos no escucharon ni obedecieron, tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Ok. Pero ellos no escucharon ni obedecieron, tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. El estudio es la terquedad. Entonces, terquedad es definido sobre esta puntuación. Es no querer que me digan algo diferente a lo que yo pienso. Eso significa terquedad. O sea, usted va a ver, por más que se le diga o se dé alineamientos de ciertas maneras o de ciertas cosas, va a haber gente que no va a querer cambiar. O sea, es que siempre tiene justificaciones. Siempre. Se le dice de qué manera tenemos que hacer las cosas, se le dice cómo tenemos que hacer las cosas, se nos dice cuál es la manera que Dios ha establecido que se lleven las cosas, pero, pero, la persona terca siempre tiene una posición estable en su manera de hacer las cosas. No hay forma de hacerle cambiar de posición. No hay forma. Por eso es que el término terquedad es lo mismo cuando le dice duros de servir en la versión Valera, que esto es es una palabra que vamos a jugarlo y utilizarlo mucho en nuestro estudio. Y le vuelvo a leer en la versión Valera, dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, o sea, se volvieron tercos para no oír ni recibir corrección. Usted conoce personas cuando tú vas a corregir
y parece ser que te dicen sí, ¿sí o no? Parece ser que te dicen sí, pero en realidad ya tienen definido un estilo de vida que ellos quieren. En otras palabras, solo perder el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, por más que le digas las cosas como son, es inútil, porque no quieren cambiar su manera de pensar. Lo que no quieren en realidad es escucharte. ¿Sabe una cosa? Yo le aconsejo algo. Cuando usted no quiere cambiar su manera de pensar, usted tiene que ser sincero y decir, ¿sabe qué? No me interesa lo que me vas a decir. Eso es lo que uno tiene que hacer. Porque si no es solamente una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Y esto es bastante delicado porque la terquedad es una obstinación, es ser testarudo, rebelde, ¿verdad? Y esto es bastante grave. Esto es bastante delicado. Este tipo de posición en el cual una persona se mantiene en una manera de pensar y de actuar, nunca, nunca, nunca va a llegar a aceptar un pensamiento diferente a lo que ellos están teniendo su manera de vivir. No hay comprensión y por lo tanto usted va a ver que su estilo de vida siempre va a ser desarrollado como ellos lo piensan. No hay modo de cambiarles la manera de pensar, no hay modo. Y le voy a decir, no, y no es, hermanos, no es que a ellos les interesa lo más mínimo, simplemente no quieren cambiar su modo de pensar. Y siempre, siempre tienen justificaciones, siempre van a encontrar justificaciones, siempre. Si usted lee el libro de Jeremías, todo el libro de Jeremías se va a dar cuenta a qué se está refiriendo ahí. Y va a ver que constantemente todo el pueblo de Dios tiene por qué decirle a Dios por qué se comportan de esa manera. Y así son las personas. Así somos las personas cuando no queremos cambiar. Tercos, tercos. Entonces, una situación bastante grave en la vida de cristiano, donde desgraciadamente no quiere cambiar su estilo de vida, aunque si diga que quiere cambiar. El Salmo 75. Salmo 75, verso 5 dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Y la palabra cerviz es tener una posición de decir, no, yo no cambio, ¿no? Vamos a leerlo en la versión NTV. Y en la palabra Dios habla hoy también. Lo tiene No Salmos. levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Eco. Ahora tome atención a eso, porque esto es lo que es el ser una persona terca. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante
arrogancia. Y entonces esa es una posición donde la persona que quiere mantener su mismo estilo de vida, por más que tú le digas, busque de Dios, vaya a la iglesia, dedíquese al Señor, es necesario que usted se humille, que deje el pecado, ya deja de vivir como se te da la gana, dedícate a Dios, sírvele al Señor, pon primero al Señor, deja de estar bobeando por ahí, deja de perder tu tiempo en tonterías. Deja de tantas cosas, o sea, usted le dice todas las cosas que Dios dice, pero usted va a encontrar tierra, ¿cómo? Difícil de labrar. Son tescum, difícil de labrar. ¿Me entiende? O sea, em, es muy difícil de labrar cierto tipo de tierras. Por eso cada uno tiene que analizarse, ¿verdad? ¿Qué clase de tierra soy? ¿Qué clase de tierra soy? ¿No? Porque la persona que es terca, hermanos, es una persona desafiante, desafiante, y que su estilo, su forma de comportarse es arrogante. ¿Me entiendes? O sea, eso es la terquedad, ese es el estilo o el comportamiento que tiene una persona terca, que es desafiante y es arrogante. ¿Entiendes? O sea, jamás nadie va a ver eso como un estilo de la conducta de un cristiano. Jamás, jamás. Ahora, Isaías 48, Isaías 48, verso 4 dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. ¿Cómo Dios le dice a su pueblo? Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y frente de bronce. ¿Cuál es lo que le caracterizaba, digamos, al pueblo de Dios? Lo que realmente lo identificaba como una tierra difícil de labrar, totalmente difícil de labrar. Eso es lo que lo identificaba. No, ellos no querían cambiar su modo de pensar por ningún motivo, hermanos, por ningún motivo. Mire, usted va a conocer cristianos cuando tú le dices, mire, no deje de congregarse porque la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. En esa frase hay un literalismo, pero hay cuanto se estudia a su exégesis ahí en el libro de Hebreos, hay una profundidad todavía más preocupante a quienes no se congregan de una manera literal, sino que dejan de congregarse o se congregan solamente cuando se les da la gana o cuando tienen solamente oportunidades. Muchos creyentes que no se congregan frecuentemente y como debería de ser, son porque tienen un estilo, un estándar en su manera de vivir. O sea, hay una mente ya establecido en ellos, donde por más que les cites con la Biblia de todas las formas, de todas las maneras, aún lo más profundo de la Biblia, no pueden llegar a acceder a eso, porque ellos responden, ¿cómo dice? ¿Cómo es que responden? Nos dice el libro de Salmos. Ellos responden con arrogancia porque son desafiantes.
Ahora, ¿y por qué responden con desafiantemente y con arrogancia? Porque ellos, pues la palabra de Dios no va a poder trabajar en ellos porque son tescum, o sea, tercos, tercos. Usted ha visto cuando a su hijito lo corrige, ¿verdad? Y después a veces se mete la misma chispoteada. Y dice, oye, qué terco eres, ¿no entiendes? Bueno, eso es lo que Dios está diciendo sobre la vida de muchos de nosotros. No quieres cambiar, entonces Dios considera tescum, o sea, difícil de obrar en tu vida. Difícil de obrar en tu vida. Ahora cada uno de nosotros tiene que identificar en qué no le dejas labrar Dios en tu vida. ¿En qué? En tu carácter, en tu conducta, tu modo de pensar, tu modo de actuar, tu modo de reaccionar, tu modo de vestir, con quienes te juntas, tu modo de implicar tu tiempo, porque hay gente que no quiere que se les diga nada, porque cuando le dices algo se sienten invadidos. Y hay gente que literalmente dice, a mí nadie se me mete en mi vida, yo sé lo que hago, yo también soy cristiano, yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Entonces, esta situación es bastante delicadita porque hoy los creyentes, lo que no quieren que se les diga es nunca nada diferente a lo que ellos piensan. Eso es lo que son la mayoría de creyentes en estos tiempos. Si nosotros queremos definir cómo era el pueblo de Dios, ya lo acabamos de definir ya. Isaías 48:4 ya definió. Si nosotros queremos definir cuál es el pueblo de Dios en estos tiempos, no es diferente a lo que es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Porque hay muchas cosas que Dios nos habla, pero que no encuentra tierra donde poder obrar, sino que se encuentra con un cemento, cemento armado literalmente. Ahora miren, mira lo que nos dice en la versión NTV. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible y recordemos que uno de los sinónimos que es terquedad es ser inflexible. Dice, tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Hemos visto que también terquedad es cabezota, ¿verdad? Tosudo es ser duro. Mi esposa me dice, no, no es tesudo, mi amor, es otra cosa. Es tocino, me dice. Tesudo es duro, o sea, la misma conexión es cabezota dura. Y eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. ¿Por qué en la parábola del sembrador propio no hace pero ni cosquillas? Es porque es duro, duro. ¿Me entiendes? Por eso es que hay creyentes bueno, hay algunos creyentes que sí, la palabra como que los emociona y reflexionan esa noche y le dicen a Dios, vas a ver Dios que esta semana voy a andar como cañón porque aprendí tu palabra. Y después vienen las aflicciones, las situaciones, la realidad, pero hay quienes no, ni siquiera eso, o sea, están sentados no sé por qué y para qué, y salen de aquí y no hay nada, nada, nada hay en sus cabezas.
No hay nada. Entonces, eso es motivo de terquedad. Pues verso 4 dice en la versión en NTV, ¿no? Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro. O sea que no te das, no quieres humillarte, no quieres cambiar. Te he visto personas que vez tras vez las mismas cosas, le dices las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas, y no acceder a eso que se te dice constantemente, eso se llama terquedad, necedad, obstinación de ser, de mantenerte inflexible, de no querer humillarte, de mantener tu cabeza dura como el bronce. A ver, toque a la persona que está a su lado como su cabeza, a ver, con un martillo, pero, ¿no? Entonces puede ser una persona, mira, ¿sabes qué? Dedícate a estudiar en vez de perder tu tiempo. Pero hay personas que se ponen a ver programas inútiles en vez de estudiar. Y tú todo el tiempo le estás diciendo, dedícate a estudiar, dedícate a estudiar, dedícate a estudiar, Y no se puede labrar cuando hay que cabeza dura. No se puede, o sea, cuando hay terquedad es inútil, no se puede obrar. La Biblia nos dice, se recuerdan por medio de Pablo, que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien los tiempos porque los días son malos. ¿Y cree usted que hay cristianos que toman esa semilla? Porque esa es una semilla. Y lo que tenemos que ver es si estamos aprovechando bien los tiempos, si estamos caminando como sabios o como necios. ¿Me entiende? O somos sabios o somos necios. ¿Cómo se define? Se define en si yo doy mi brazo a torcer, o sea, mi cuello a torcer, ok, es así, ok. Pero Dios le está diciendo a su pueblo, ¿verdad? Una gran realidad. Tu cuello es tan inflexible como el hierro. O sea, no hay modo de hacerte entender, no hay modo. No hay forma. Hay personas que de todas las maneras, aunque si la agarres a palazo, a fierrazos y todo lo que quieras, no hay modo. No hay modo de hacerles entender. Y es aquí donde viene un salmo que es muy delicado. Antes de leer ese salmo, vamos a leer el Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el problema entonces de una persona inflexible, terca, cabeza dura? Es que se siente que, ¿cuál es el otro, una de los sinónimos de terquedad? Es que es autosuficiente. O sea, dicen, no, yo no necesito. No lo dicen, pero su modo de actuar
dicen, no, no, yo no necesito la dirección de Dios. Yo sé lo que soy. Yo sé lo que quiero. Yo sé los logros que quiero. Yo sé los propósitos que deseo. Yo sé cómo vivo mi vida. Literalmente hay personas que cuando los quiere hablar, quiere ayudarlos, quiere bendecir su vida, no hay modo, no hay modo. Y la única manera o de la única forma o manera como te ven este tipo de personas que tienen la cerviz dura de hierro, la cabeza de bronce, es que te ven como enemigos, como personas invasivas. No hay modo porque todo el mundo es autosuficiente. El cristianismo, eso es lo que marca la diferencia de muchas creencias. El cristianismo está hecho para ser necesitados unos de otros y que lo compara a un cuerpo y que cada miembro necesita la funcionalidad del otro miembro y que ninguno puede ser autónomo, ¿no? Entonces, la terquedad es reconocida también como autosuficiencia. Si lo vamos a leer en la versión NTV, mire cómo nos dice, ok, versión NTV, Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Vio? ¿Quién de nosotros tiene esa actitud delante de la presencia de Dios? ¿Quién de nosotros está tan rendido hasta tal punto donde le diga, Señor, yo no voy a hacer lo que yo pienso, yo no voy a hacer lo que a mí me gusta, yo no voy a hacer mis propósitos, mis proyectos, mis objetivos. Yo voy a buscar, en el verso 6 dice, voy a buscar tu voluntad en todo lo que haga. Y yo sé que tú me vas a mostrar el camino que tengo que seguir. ¿Por qué muchos cristianos viven un cristianismo sin sentido? Un cristianismo vacío, sin esperanza. ¿Por qué muchos cristianos viven un cristianismo tan ridículo que viven solamente en su propio estilo de vida? Porque no hay forma de hacerle, de darle a entender, hermano, no hay forma, no hay manera de que Dios pueda obrar en ellos, porque ellos dicen, ay, es que yo soy así, es que tengo problemas, es que tengo necesidades, y ¿por qué no perdona? Ay, es que me humillaron, me pisotearon, me ofendieron, y ¿por qué no? Ay, es que, mire, el martes pasado hablamos sobre el perdón en tres series, perdón, sí, en tres temas, una serie sobre el perdón, en tres sesiones lo hicimos, pero hay personas que no han podido perdonar. ¿Y por qué no han podido perdonar? Porque tienen la cerviz dura. No hay forma. Ese estudio no ha podido cavar en sus corazones porque está cabeza dura. Hay una obstinación. ¿Y por qué no ha podido perdonar? Ay, es que hermano, usted no sabe cuán difícil es. Es que usted no ha pasado lo que yo he pasado. Es que usted no le han hecho lo que me han hecho. Usted no le han humillado como me han humillado. Acabamos de terminar sobre el tema del perdón y te han ofendido, te han humillado quizás al siguiente día y ya estás resentido, amargo. ¿Por qué no obra la palabra de Dios en esos corazones? ¿Por qué? Porque soy terco. Quiero mantenerme en mi posición y tengo justificación que me pueda avalar.
¿Por qué no salimos de ese estilo de vida sin sentido? Porque nos mantenemos en una posición de la manera como nosotros queremos. O sea, nosotros confiamos en nuestras fuerzas, no en las fuerzas de Dios, porque cuando se presenta una situación, no llevamos una misma disciplina de constancia, sino que las situaciones nos mueven de nuestra posición. Y aunque si la Biblia nos pide constancia, disciplina, nosotros tenemos por qué justificarnos por el cual estamos cambiando la dirección del Señor. Y llegamos al punto de decir, no, pero ¿qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? El problema es eso. No es que Dios te pregunta qué es lo que, cómo tú tienes que ver o hacer las cosas de Dios. Dios está diciendo, tú deja de lado lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú has determinado y confía en mí. Yo sé lo que yo hago, te voy a mostrar el camino donde tienes que seguir. Eso es lo que Dios quiere hacer. El versículo 7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, ¿a dónde te lleva tu propia confiabilidad, tu propia seguridad, tu autosuficiencia, donde lo que no te interesa propio un comino es obedecer la palabra de Dios o que Dios obre por medio de su palabra en tu vida o que Dios cambie tu manera de pensar, como nos dice Romanos 12:2? ¿Por qué no obra la palabra de Dios en la vida de muchos cristianos? Porque hay una terquedad, hermano. Hay una terquedad tan extrema en que considero que mi autosuficiencia, mis cualidades, mis virtudes, mi inteligencia es superior a lo que Dios ha establecido. ¿Le ha tocado conversar o tratar de cambiar su manera de pensar a algunas personas donde te has encontrado literalmente como que estás hablando con un muro? ¿Le ha tocado? Y que tú estás ahí sentado, ¿eh? Y horas enteras estás tratando de abrirle el panorama por todo sitio. No le estás dando un puño de agua, le estás dando el océano propio, le estás abriendo el océano entero para que pueda entender. Pero no hay modo de que pueda llegar a entender porque estás hablando con un muro. Lo más trágico que en ese momento te pueden decir, sí, 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 sí entendí. Ok, ok. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Terminan haciendo siempre lo que ellos están acostumbrados a hacer. Ese es el discurso de un terco, que tiene la cabeza dura. No hay modos de llevarlos al arrepentimiento, no hay modo, no hay forma, no hay forma, hermano. Tome atención entonces. Ese es un texto muy, 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 muy delicado, muy importante que tenemos que llegar a entender esa aplicación. Proverbios 21 nos va a enseñar algo muy delicado sobre este tema. Consecuencias de ser terco. ¿Cree que hay consecuencias o no? ¿Mm? Mira la persona que está sola. ¿Crees que hay consecuencias cuando uno es terco, no? Yo sí me recuerdo cómo mi mamá me sonaba cuando yo era terco. Pero sabe, hermano, sabe una cosa. Por más que te suenen y tú eres terco, por más que te den duro, ya llegas a ser curtido. En el país de mi esposa se llaman esas personas que se mantienen en su terquedad, los llaman curtido, o sea, que les da lo mismo.
¿Me entiende? Me decía mi mamá, a las 9 de la noche estás de regreso a la casa y yo estaba hasta las 3 de la noche jugando fútbol. Y llegaba y me daba una buena, al día siguiente era martes, lo mismo me decía, lo mismo hacía, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y ya me había salido hasta callo. Ya no había forma de hacerme entender las cosas. Ya me había acostumbrado hasta el golpe, el maltrato. ¿O no? Dígame que no hay personas que son así. ¿Mm? Hay personas que están pagando sus consecuencias, pero no hay modo de llevarlos al arrepentimiento, ¿eh? No hay modo. Siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Están pagando consecuencias de su terquedad, pero siguen en lo mismo. No hay modo. Tienen las mismas cosas que siempre han estado habituados. Proverbios 29:1 nos dice de esta manera. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, la terquedad te va a llevar a tener consecuencias muy delicadas. O sea, mire cómo nos dice en la versión NTV y en la versión Dios habla hoy, que hace rato estoy pidiendo si me pueden colaborar también con Dios habla hoy, nadie le gusta, creo, esta versión. Tome atención, miren, son tercos, ¿verdad? Son tercos, ¿no? Son tercos. Versión NTV, verso 1 dice, ¿quién se niega tercamente a aceptar la crítica, o sea, la instrucción, será destruido de repente sin poder recuperarse? En otras palabras, cuando usted está haciendo algo indebido, algo incorrecto, algo injusto, algo deshonesto, algo desleal, algo adulterado, y te corrigen y vienen y te quieren instruir y te mantienes en tu posición, pues lo que está diciendo Dios es que te va a venir algo que va a ser tan terrible sobre tu vida, un quebrantamiento terrible, que vas a quedar tendido. Y la versión Dios habla hoy dice, el que se pone terco cuando le reprenden, pronto será destruido sin remedio. O sea, te va a venir a esa terquedad, te va a venir el 8. ¿Verdad? Como aquellas mamás que le decían, no salga con ese hombre, mi hija, no salga. Mire cómo se le ve. Todo ahí, galante uomo, un picaflor. Mire cómo es. Y no salga con él, mi hija. Y que lo va a engañar. Y tenga cuidado. Yo he conocido una mamá que le echaba llave hasta a su hija y la hija rompía la llave, rompía el techo y se salía por el muro y ahí hasta que le chantó un hijo a ese hombre y le engañaba y le pegaba. El que es terco y no recibe la reprensión, la exhortación, porque cuando se te viene a reprender, a exhortar, no es porque uno es loco, pues. O a menos que usted sea un psicópata, loco, traumado.
Cuando alguien le reprende o usted reprende a alguien, no es que lo hace por otras intenciones o por otro pensamiento o porque hay algo que no está. Lo hace porque ha visto cosas que se tiene que corregir. Y el que no quiere corregirse, pues, ¿qué dice la Biblia? Te va a venir consecuencias, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo hay personas que le están diciendo, busca de Dios, pero de verdad, de corazón? No, sí, 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 yo busco a Dios, yo busco a Dios. Y estás viendo que no, y ya te está viniendo consecuencia. Consecuencias vienen cuando uno es terco. Que te hayas equivocado y que vengan y te digan las cosas, mira, o te corriges y dejas y cambias, o te vienen las consecuencias. ¿Mm? ¿Qué dice usted? No, no, yo soy sabio, yo sé lo que hago. A mí, este hermano, a mí no me va a asustar con esas cositas. Ya se va a acabar, falta solamente media hora y ya se cierra eso. Ya se vaya a dormir ese hermano cargoso. Y eso es lo que usted piensa, que falta media horita en su reloj. En mí falta más todavía. Yo soy terco en durar más. Yo soy terco. Mi esposa me dice, ya son las 11. Ya son las 11 y yo soy terco, terco. Y como hoy está viendo que le viene consecuencia a uno, creo que me va a agarrar con un champlazo. ¡Plah! A las 11. A la verdad sí hay terquedades que sí valen la pena, como por ejemplo, terquedad también se define como perseverancia en otro significado correcto. ¿Me entiende? En el cuidarse, en el perseverar, en vivir una línea de Dios. Soy terco, sí, soy terco en ello. Voy a vivir para Dios. ¿Me entiende? Pero lo que estamos viendo, no, pues es una situación bastante delicada. Y nos está diciendo el periodista, si no quieres cambiar, porque Dios nos advierte, sí o no, nos habla por diferentes formas, de diferentes personas, así como a Balaán, no sé si usted se recuerda, hasta una burra, terco aquel, ¿verdad? Terco, una, dos, tres veces terco. Hasta que Dios mandó una propia burra y le dijo, ¡Ey, arrepiéntete! No seas terco, te va a venir consecuencias, las cosas van a ser más graves. Y dígame que no pasa eso en nuestras vidas. ¿Pasa o no pasa? Mira la persona que está a tu lado. Dios ha mandado burros a tu vida, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Ha mandado o no ha mandado burros a tu vida? ¿Mm? Ha mandado burros. Ha mandado tantos burros que al punto que usted dice, no, que le voy a hacer caso yo a ese burro. Ese está peor que yo. Pero ese burro que está peor que usted es el que Dios ha mandado para decirle que usted tiene que cambiar. Dios no ha mandado a ese burro para que usted le diga ese está peor que yo. ¿Me entiende? Muchos somos como Faraón, no sé, la terquedad por excelencia usted lo va a encontrar en Faraón.
Él es el que ilustra literalmente este versículo que acabamos de leer. O sea, más terco que ese hombre usted no lo va a encontrar, pero hay cristianos que son así. El pueblo de Dios fue así. ¿De quién aprendió? De Faraón. Una terquedad única, hermano. Mire, le vino una plaga, le vino la segunda, le vino la tercera, la cuarta, todo, casi más de la tercera parte de Egipto ya estaba propio incinerada. Le vino la quinta plaga y viene Moisés y le dice, ¿y ahora qué dices? No, 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 no. ¿Y quién es tu Dios? Ah, ok. La séptima plaga, la octava plaga. Y Faraón manda a llamar a Moisés y le dice, no, mira, tienes que venir porque la verdad ya no soporto más. Hay una plaga, no se entiende por qué Faraón no la soportó, que es la plaga de las ranas. Pero cuando vino la plaga de las ranas, Faraón mandó a llamar a Moisés y le dice, mira, ahora sí te voy a dejar ir, a ti y a tu pueblo, pero sácame las ranas, ya no las soporto, estoy desesperado, le dice Faraón a Moisés. Y Moisés le dice, ok, ok, ¿cuándo quieres que le ore a mi Dios para que saque esas plagas? ¿Cuándo quieres salir de eso? Y uno que está atormentado, que ya no puede más, que ya está desesperado, si hay algo que te está pisando el dedo, usted dice, pues de inmediato. Pero ¿sabe qué le dice Faraón a Moisés? Mañana, mañana, todavía quiero seguir con esa plaga. Quiero seguir disfrutando con esa plaga. Quiero seguir que me atormente esa plaga. Y pasó esa plaga y siguió en lo mismo, hermanos. Ah, no, yo estaba diciendo solo bromitas, estaba haciendo chistes, porque así hay cristianos, ¿verdad? No, y ustedes son, yo le dije, pero solamente por decirlo, porque yo la verdad, yo quiero hacer lo que quiero, yo quiero hacer lo que quiero. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me vengan las plagas? ¿Qué me importa que me vengan las consecuencias? ¿Qué me importa? Yo soy terco, yo soy terco, yo voy a vivir como se me da la gana. ¿Qué me importa las plagas? Ah, ah. Mira, la persona que está a tu lado, dile, es mejor que pongas cuidado a las plagas, porque puede venir algo que te puede tender para siempre. Ah, no, hermano, aquí no venga a asustar, no venga a asustar, porque yo sé lo que hago. Hemos tocado muchos puntos. Los domingos, los martes, hemos tocado infinidades de puntos. Y yo no sé si esa semilla ha encontrado tierra donde se puede labrar o donde puede producirse. Eh, Cuando se habla de corrección en el versículo 29 de Proverbios, capítulo 29, verso 1, es porque hay cosas que se tienen que corregir. Desgraciadamente nosotros cometemos o tenemos defectos que con el pasar del tiempo nos van a cobrar la factura terriblemente, terriblemente. Somos expuestos a cometer horrores. Pero ¿qué hace usted cuando viene y se le reprende? Sigue en lo mismo porque hay gente que sigue en lo mismo. Sigue en lo mismo, no quiere salir de ahí. Ahora miren, eh, aquí vamos a analizar este principio. Salmos 32. Salmos 32. eh, Versículo
8 al 10. Sí, Salmo 32, un momento, versículo 8 al 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Este salmo es un salmo espectacular en alguien que sabe qué cosa es fallarle a Dios y sabe qué cosa es aceptar una reprensión y cambiar de vida. Y Dios le dice directamente por medio de David a su pueblo, no seas como el caballo o como el mulo. Ay, mira la persona que está a su lado, ¿a quién se parece? A una ovejita, ¿verdad? A una ovejita. ¿Cuántas veces le has dicho que es mulo o caballo a la persona que está a tu lado? ¿Mm? Cuando duerme, ¿cómo ronca? O, ¿cómo ronca? ¿Cómo ronca? Porque dice el salmista, o hay quienes son caballos y hay quienes son mulos. Y lo terrible es, dice que ambos tienen algo en común, que son ¿qué? Privos de entendimiento. O sea, que no quieren cambiar, no quieren cambiar. Pero como le decía, lo interesante, el que escribe esto es alguien que falló terriblemente, 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 y que estaba viviendo en una equivocación. Y el salmo comienza de esta manera, mire lo que dice el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y su pecado, perdón, aquella transgresión, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, David dice, qué bendición que Dios haya perdonado mi pecado, que, 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 que me haya limpiado, la palabra cubrir es limpiado, sacado mi pecado. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo David. Verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿No? Bienaventurado, pero él está diciendo, bienaventurado aquel que Dios le perdonó sus pecados, sus transgresiones. Pero David está diciendo, pero Jehová conoce mi vida, conoce mi corazón, que en mí no hay engaño. Él no es cualquier creyente. Él es un creyente que tiene el corazón conforme a de Dios. Pero se metió las peores de sus burradas. Las peores de su burrada. Pero Dios le dice, yo te perdono, David. Yo te perdono. Yo te perdono. Verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir, dice, en mi gemir todo el día. ¿Qué es lo que había en este hombre mientras vivía en su pecado? ¿Qué es lo que había? Había un dolor, había una desesperación.
Y esto no es en aquellos que por más que le diga que cambie, cambie, no quieren, no les interesa salir de su error. David le dice, yo mientras vivía en mi pecado, tenía consecuencias internas que se reflejaban externas, estaba mal, no estoy bien, no estaba bien. Porque nadie, hermano, nadie que ame a Dios de verdad cuando se mete en burradas está bien. Nadie. Y el que está bien y no hay esta voz de Dios que te lleva al arrepentimiento, quiere decir que eres o un burro o un caballo, que no quieres tener entendimiento de distinguir las cosas. Hay quienes le da lo mismo. Le da lo mismo, están haciendo cosas injustas, cosas perversas, cosas deshonestas, desleales, mentirosos, arrogantes. Le da lo mismo, le da lo mismo. No, pero hay quienes sí, hay un dolor, hay un dolor tan atroz porque sabes que está mal, sabes que no es correcto, hay una desesperación en tu alma y sabes que tienes que salir de ahí, lo sabes. El verso 4 dice, pero de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David llega al punto de decir, ya no le encontraba sentido a nada. Caminaba como un vago. Eh, la verdad es que me sentía vacío, decía David. Pero, pero yo seguí siendo el rey, seguí siendo el rey, seguí teniendo, pero estaba vacío. Me sentía vago, caminaba sin sentido, de día y de noche. Tu mano, Señor, mire lo que dice, agravó sobre mí tu mano. O sea, esto no es que está diciendo David, me has aplastado y me está, no, sino que hay una convicción que Dios lo estaba llevando para que se arrepintiera de corazón a este hombre. Ahora sigue en el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh Dios, yo no me voy a justificar. Yo sé que fallé, yo sé que te deshonré, yo sé que te humillé, yo sé que pisoteé tu nombre. Pero yo no me voy a justificar, ya no voy a vivir de esa manera. Oh Dios, yo te voy a declarar mis pecados, te voy a confesar mis pecados. Pero esto no se trata como muchos lo hacen. Ay, sí Señor, yo de verdad, sí, perdóname. Pero yo soy un burro, yo soy un caballo. Y voy a seguir viviendo como me da la gana. Porque soy un burro y un caballo y voy a seguir viviendo como se me da la gana. Cambiar no me interesa, pero te voy a pedir perdón. Te voy a confesar mis pecados. Pero hay quienes no quieren cambiar. Son como un burro o como un caballo. No hay forma de hacerle entender. No hay forma. Les da lo mismo. Dios te está diciendo, esa cosa es pecado. Esa otra cosa es pecado. Eso no es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Pero, pero ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Esta noche me doy me hago una cruz y le pido perdón y ya estoy a posto con Dios.
¿verdad? Eh, Sigue diciendo el versículo 6. eh, por esto oraré a ti dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, mire lo que decía el salmista. Sé que cometí mis errores, pero yo sé quién soy en ti. Yo soy un santo, porque tú me conoces, Dios. Y uno puede decir, ¿cómo es que David puede decir que es un santo? No, no, ¿verdad? Hoy en día un santo no tiene, de santo no tiene nada. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros en nuestras cosas, cómo vemos las cosas. Y Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Le sigue diciendo en el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Eh, Dios no es como nosotros. Dios sí perdona, al punto de que Él se olvida de nuestros pecados. Y dice la Biblia que si tus pecados fueran tan negros como el hollín, como la blanca lana los haré resplandecer. Y los botaré a lo profundo del mar y nunca más me recordaré de tus pecados, le dice. Si te vuelves a mí. David sabe lo que es fallarle a Dios. David sabe lo duro que es vivir en el pecado. David sabe la mortosidad que hay cuando uno está pecando. Quieres solo morirte. Y llega él a decirle, Dios, tú eres un Dios de misericordia. Eres un Dios que perdona nuestros pecados. De verdad, Dios, bienaventurado dice aquel cuya transgresiones ha sido perdonado y cubierto su pecado, pagado su pecado. ¿Qué cosa más? El verso 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8, te haré entender, aquí es donde Dios ya está hablando por medio de David, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero ¿por qué Dios vuelve a restaurar a esta persona? Porque esta persona cuando se le corrige se arrepiente de corazón y mientras estaba pecando se dolía su alma. Y cuando se le corrige, no dice, ¿qué le hace? O sigue en lo mismo y sigue viviendo en lo mismo. No. Se le exhorta, se le corrige, reconoce, acepta la reprensión y hay un cambiamiento en su vida. Por eso es que el verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra, vamos a leerlo en la versión NTV, mire cómo lo dice el versículo 8. Dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con cánticos de victoria. Que Dios es como Él, hermanos.
¿Qué Dios es como Él que está dispuesto a perdonarnos? Cuando hay un corazón entendido, que acepta la dirección de Dios. Y que Dios está dispuesto no solamente a aceptar y a perdonarte, sino a enderezarte, a direccionarte y a decirte cómo es vivir en Dios para que nunca más te vuelvas a salir de ahí. Para que Dios te haga recordar por la línea que tienes que vivir, por la dirección que tienes que caminar, para que nunca más te vuelvas a salir de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ese es el Dios que tenemos nosotros, pero cuando hay un corazón que quiere agradarlo, que quiere servirlo, que quiere vivir como Él quiere, te voy a enseñar porque yo soy tuyo, te voy a dirigir porque yo soy tuyo, tú eres mío. Y no voy a dejar que las profundidades de las aguas de ahí se te ahoguen. Y te voy a direccionar. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como Dios? Pero si hay alguien que se mantiene en su propia posición y no quiere cambiar, hermano, Dios no puede hacer, no puede obrar en la vida de esa persona, como lo hemos visto. Romanos 12, Dios 2 dice, Dios va a hacer una vida nueva en aquellos que cambian su mentalidad. Pero hay cristianos que viven en sus pecados, que no quieren salir de ahí. Y eso repercute su salud, porque eso David lo dice, ¿no? Mientras vivía en mi pecado, repercutían en mi salud. Se envejecían mis huesos, dice. ¿Mm? Que ya no puedo más. Hay una persona que mira si está viejo. Mira persona que te mira si está viejo. Porque hay quienes tienen corta edad y parecen más viejos que otros. ¿Me entiendes? Y que sé, ¿cuántos años tiene? Uy, yo tengo 15. Parece mi abuelo. Mire lo que sigue diciendo el verso 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eh, David dice, yo por las buenas he regresado, aunque sus consecuencias fueron terribles, pero por las buenas regresé. Si usted es un hijo de Dios y estás viviendo en cosas y que no quiere, por más que Dios está hablando y hablando y hablando y hablando y no quiere salir de ahí, eh, claro, Dios dice, ¿verdad? No seas como el caballo y como el mulo. O sea, no seas terco, no seas terco, porque te va a costar caro. Pero hay quienes necesitan un trato, como a un mulo o como a un caballo. Hay gente que necesita ese tipo de trato. Mira a la persona que está a tu lado y dile, mejor es que seas una ovejita, una ovejita. Porque si te mantienes en tu terquedad, te va a ir mal. Porque la Biblia dice, escuche, porque la Biblia dice que Dios al que por hijo lo tiene, lo va a castigar, lo va a disciplinar.
Así que si usted tiene a alguien al lado, dile, y ya eso tú sabes cómo estás con Dios, ¿verdad? ¿Cómo quieres regresar? ¿Entero o molido? Y esto no es una broma, esto no es una broma. Nos conviene decirle, ok, ok, ok. Hacer la vida diferente a lo que Dios ha establecido en su palabra es ser terco, terco, literalmente terco. Hemos tocado muchos temas, varios, sobre la vida que Dios quiere que vivamos, y no sé, como le digo, no sé qué clase de tierra encontrar. Pero si somos tercos, dice Proverbios 21:1, lo que acabamos de leer, será quebrantado y no habrá medicina para él. Eh, no nos conviene desafiar a Dios. Dios, aceptemos, ok, la hemos embarrado, hemos cometido horrores, hemos hecho no sé qué tipo de cosas. Eh, hay una sola cosa a hacer, aceptar la reprensión y la regeneración. Y si no hacemos eso, pues Dios considera que ese tipo de personas son como el caballo o como el mulo y que necesitan un trato como el caballo, como el mulo. Yo conocí de cerca a los mulos y a los caballos y sé qué cosas acarrearon a un mulo cuando no quiere caminar. No sé si usted ha conocido un mulo y no sé si usted ha conocido un caballo, el comportamiento que tiene. Sería bueno que podamos analizar, tenemos tarea para la próxima semana, por qué Dios compara a personas tercas como el mulo y el caballo. Vamos a pedirle que Dios nos ayude. Recordemos que tenemos esperanza en Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos un Dios que nos perdona y nos dice, vas a recomenzar de nuevo, de donde te saliste, porque yo te guiaré y te enseñaré y te conduciré. Qué precioso es ese salmo de David, ¿sabe? Qué precioso. Hay esperanza. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile, hay esperanza. No dejes pasar esta oportunidad, que si no las consecuencias son graves, graves. Oremos. Amado Dios, queremos venir delante de ti, eh, saber y reconocer que en muchas cosas hemos sido tercos.